Tenemos al doctor Camilo Carmona, ginecólogo, oncólogo, para que nos hable del tema. Buenos días, doctor. Bienvenido a la mesa hoy en día. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por abrir estos micrófonos y esta pantalla para hablar de un tema del que muy poca gente sabe, que compromete la vida de muchas mujeres en nuestro país. Y bueno, tenemos que aprender un poquito para poder identificar de manera temprana los síntomas que esta enfermedad puede dar. Síntomas enseguida. Hay que hablar de síntomas, Paola, porque yo pienso que es lo que todos queremos conocer. ¿Cuáles son esos síntomas que tiene la mujer cuando padece cáncer de ovario? Bueno, básicamente los síntomas para el cáncer de ovario son sintomatología gastrointestinal no específica, o sea, ellos no pueden experimentar como un dolor en un sitio exacto. Es un dolor abdominal difuso, es una de pronto distensión abdominal con la toma o ingesta de ciertos alimentos que antes no le caían mal, ya comienzan como a tener esa distensión abdominal tras comer algo, o que pueden presentar digamos, dolor que antes no presentaban asociado con la relación o no con una relación sexual o con el ciclo menstrual o sin el ciclo menstrual. Son síntomas, digamos, vagos e inespecíficos, pero que una mujer que se conoce y sabe cómo es su cuerpo, cuando ve que las cosas cambian, es momento de buscar ayuda médica. Bueno, ¿cómo lo toma? ¿Cómo es ese proceso duro de tener que decirle a la paciente, efectivamente tienes cáncer de ovario, doctor? Es uno de los, digamos, de los momentos difíciles de nuestra consulta, porque, la mayoría de las pacientes cuando tienen la sintomatología, la primera persona donde van es un médico general o un ginecólogo general que hace el diagnóstico o el abordaje inicial de esta paciente. Es quien le va a hacer una ecografía de pronto de abdomen total o una ecografía transvaginal y la toma de marcadores tumorales. Con esta sospecha bastante alta, la paciente es remitida a valoración o evaluación por ginecología oncológica, y en ese momento a nosotros nos toca sentarnos y decirle, bueno, señora, mire, teniendo en cuenta que tiene un marcador tumoral, sea 125 elevado o un antígeno epididimario elevado, que tiene líquido libre, que tiene una masa compleja, su posibilidad de tener un cáncer de ovario es bastante alta. En ese momento, la parte de sentimientos en la paciente comienza a jugar, pero somos nosotros como médicos quienes tenemos que saber manejar esa información, esa situación. Decirle, a partir de este momento comienza un reto de diagnóstico y tratamiento, porque el abordaje inicial por lo general va a ser quirúrgico, con una cirugía que es bastante extensa, que es multiorgánica, que es una cirugía de muchos especialistas donde estamos presentes en ese acto quirúrgico, y después de eso la mayoría de las pacientes van a necesitar un tratamiento que llamamos adyuvante con quimioterapia. Bueno, tengo una cantidad de preguntas en la cabeza, pero aquí preguntan el hombre cómo debe llevar la situación, la pareja de la persona que tiene cáncer de ovario. El acompañamiento y el soporte familiar en el paciente oncológico, no solamente en cáncer de ovario, en todos los cánceres, es de vital importancia. Ese apoyo familiar emocional es quizá uno de los pilares más importantes, bien sea la pareja, bien sea la mamá o el familiar más cercano que tenga el paciente, la mejor amiga. Yo en mi consulta en lo particular siempre pregunto como qué son cuando llegan. Llegan muchas mujeres, no llegan con la pareja, llegan con la mejor amiga o llegan con la hermana o llegan con la mamá. Ese apoyo es súper importante porque no es una enfermedad fácil de manejar, ni es fácil de manejar al principio y mucho menos cuando se presentan las recurrencias por la enfermedad de cáncer. Doc, generalmente cuando comienzan a hacer estos exámenes preliminares, el tema de la biopsia y todo eso, asociamos el cáncer con muerte. O sea, yo pasé un proceso, afortunadamente salí ilesa, he quedado haciéndome chequeos cada 6 meses, pero lo primero que a mí se me vino a la cabeza cuando me dijeron tienes un 95% de probabilidades fue me voy a morir. Okay. Entré en shock, entré en pánico y todo esto. Así que, ¿podemos asociar el cáncer con muerte o ya la ciencia está tan avanzada que no? Eso es una pregunta súper interesante, porque es una de las cosas con las cuales yo abro, digamos, mi discusión con todos los pacientes que tengo en mi consulta. Anteriormente, de pronto hace 30, 40 años, la palabra cáncer y muerte tenía una asociación directa. Hoy en día, y por estadísticas de los estudios, de cómo ha avanzado la ciencia médica, cómo ha mejorado la cirugía, cómo ha mejorado el tratamiento quimioterapéutico,
en estas pacientes ya pues no puede ser cáncer igual a muerte. En un estadio 1 vamos a tener que en el cáncer de ovario 92 a 98% de las pacientes van a estar vivas y sin enfermedad, distinto a cuando son estadios avanzados en donde tenemos un chance de 30 a 35% de estar vivos a 5 años sin la enfermedad. Aquí le pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo y cosas que se puede hacer para evitar que a las mujeres nos dé cáncer de ovario? Ok, uno de los principales factores de riesgo es la nuliparidad, o sea, no tener hijos o tener, digamos, ciclos menstruales de manera constante durante toda la vida. Eso es uno de los factores de riesgo importantísimo. Dentro de los factores de riesgo, los antecedentes heredofamiliares. Si usted tiene una mamá o una hermana o un familiar así muy cercano, una tía con cáncer de ovario, a esta familiar hay que estudiarle la parte genética para ver si hay asociación entre cáncer de ovario y mutaciones BRCA1 y 2. Este factor de riesgo es quizá el más importante porque las pacientes que tienen mutaciones BRCA1 tienen hasta un 48% de tener cáncer de ovario o desarrollar cáncer de ovario, y las pacientes que tienen mutaciones BRCA2 entre un 26 y un 28%. Bueno, por lo menos yo que no soy madre, ¿qué precauciones debería tener para evitar llegar al cáncer de ovario? Bueno, yo siempre digo, el chequeo ginecológico anual regular en todas las pacientes es de vital importancia. Por lo general, cuando uno va a un chequeo ginecológico, se hacen varias cosas, entre ellas la toma de una citología para prevención y tamizaje de cáncer del cuello uterino, se hace una revisión ginecológica con un tacto cervical, con un tacto bimanual en el cual los ginecólogos podemos tocar el útero y detectar la presencia de masas a un lado u otro del ovario, y por lo general se complementan con una ecografía endovaginal. Allí nos podemos dar cuenta si hay quistes, si hay ovarios poliquísticos, que pues es una condición que afecta a muchas mujeres, qué alteraciones hay a nivel del miometrio, de los ovarios, de las trompas, o qué situaciones pueden eventualmente requerir un manejo quirúrgico. Anualmente, una vez al año, al ginecólogo. Todas las mujeres deberían hacer esto. Doctor, una pregunta. ¿A qué edad se puede padecer el cáncer de ovario? ¿Tiene que ser madre o las niñas? No, mira, es que el cáncer de ovario tiene un rango de presentación bastante amplio. Es un cáncer que puede afectar a niñas antes del desarrollo, es decir, los tumores germinales del ovario se pueden presentar en niñas de 2, 3, 5 años antes del desarrollo. Después del desarrollo, en esa etapa perimenárquica, o adolescentes jóvenes o mujeres en edad joven, los tumores estromales se pueden presentar y es un cáncer. El más letal de los cánceres, o dentro de los más letales, que son los epiteliales, por lo general son los cánceres ya de señoras posmenopáusicas, 50, 60 años aproximadamente. En todos los grupos etarios de la vida de una mujer se puede presentar un cáncer de ovario. Bueno, ya hablamos de las edades, de los síntomas, pero ¿cuál es el tratamiento para evitar el cáncer de ovario? O si ya lo tenemos, o sea, si ya lo tienen las mujeres, ¿cuál es el tratamiento para cuando ya lo tengan? Ok, todas las mujeres que tienen alta sospecha de cáncer de ovario deben ser abordadas idealmente por un ginecólogo o oncólogo en cabeza. Siempre va a ser un grupo en el cual actúan cirujanos generales, cirujanos oncólogos, urólogos. Ahí, digamos, está el anestesiólogo. Es un grupo multidisciplinario. El abordaje inicial del cáncer de ovario se hace siempre de manera quirúrgica. Tratamos en la primera cirugía de quitar todo. En cáncer aplica la ley del todo o nada. O se quita toda la enfermedad, o definitivamente no hagas mucho esfuerzo quirúrgico, toma biopsias. Si logramos quitar toda la enfermedad o llevar a esa paciente a un R0, que es lo ideal, después de eso va a pasar a valoraciones por oncología, medicina de dolor, cuidados paliativos, psicología, nutrición. O sea, son 12 o 14 especialidades que estamos alrededor de esa paciente. Por eso, de manera ideal, las pacientes deben ser manejadas en una unidad oncológica en donde se les pueda ofrecer todo ese manejo. Doc, ¿podemos hacer algo para evitar esto? O sea, comer hacer ejercicio. Definitivamente los hábitos de vida saludable y evitar el sobrepeso u obesidad son dos condiciones que nosotros podemos hacer para disminuir el riesgo o la posibilidad de sufrir de cáncer de ovario. Y en aquellas pacientes que tienen familiares en primer grado con consanguinidad, deben ir a asesoramiento genético para determinar si tienen mutaciones BRCA1 y BRCA2, porque en estas pacientes es en quienes podemos hacer una, digamos, intervención temprana que se llama cirugía reductora de riesgo, que es a los 35 o 40 años, dependiendo de la guía que se maneje,
remover los ovarios para disminuir la posibilidad de que esa paciente desarrolle un cáncer de ovario. O cuando la paciente diga, si llevamos 28 años, ya tuve 2 hijos, ya no va a tener más, a esa edad tomo la decisión de quitarme los ovarios. La famosa histerectomía. La oophorectomía, que es quitar los ovarios. No hay ninguna intervención en el momento, en el mundo, que detecte de manera temprana. O sea, yo me voy a hacer una ecografía transvaginal cada 2 meses, no lo voy a detectar temprano. O sea, eso no es una intervención ni costo efectiva, ni digamos, viable para ningún sistema de salud. Si la madre, la niña o la abuelita tienen cáncer de ovario, doctor, la genética puede ser de que para futuras generaciones también se presente este cáncer, ya sea en una niña que acaba de nacer o bueno, se va a ver la genética, se va a dar cáncer. Claro, la asociación genética en cáncer de ovario es bastante fuerte. No es lo más frecuente, o sea, solamente un 10% de los pacientes con cáncer de ovario tienen el antecedente o la mutación o algún tipo de mutación o algún tipo de desarreglo, pero cuando está presente, por lo general el cáncer se va a presentar. Doc, embarazo y cáncer. Es bastante raro, pero sí se presenta, sobre todo, no tanto cáncer de ovario, pero sí tumores con alta sospecha que nos toca estar o muy vigilantes durante el embarazo o incluso hacer la intervención en el segundo trimestre del embarazo. Pero es peligroso. Muy peligroso. Esta combinación. Sí, claro, porque normalmente los resultados para el manejo, o sea, se tiene que esperar a veces que el feto logre una viabilidad para vivir fuera del útero, pero esa espera, mientras se logra la viabilidad, no nos deja hacer un manejo quirúrgico o no nos deja utilizar ciertos medicamentos quimioterapéuticos que sabemos que van a beneficiar a la mamá. Bueno, hacer todo el proceso por la EPS a veces es bien demorado y cuando tú te chocas con estos diagnósticos, la verdad es que tú quieres que todo te lo digan inmediatamente. O sea, uno no quiere esperar las 2 semanas que te dan para ir al médico. ¿Cómo hace uno para verse con el doctor Camilo si tienes un diagnóstico o una alta probabilidad de tener cáncer inmediatamente? Bueno, ok. Yo tengo consulta particular en el consultorio en Boca Grande, en el edificio Hasban, en la carrera tercera, la oficina 510. Pero afortunadamente, y como yo le digo a la mayoría de mis pacientes, yo trabajo en la mayoría de los centros oncológicos de la ciudad y a través de su EPS, por lo general, cuando se activa una alta sospecha, la oportunidad que tenemos de consulta no está muy lejos. Estamos a 1, 2 semanas, máximo 3, de acceder a un servicio por ginecología oncológica. Te voy a decir, 2 semanas, máximo 3, con un diagnóstico de eso es horrible. Hay gente que lo quiere de una, pues pueden, y a través de redes sociales también a veces sirve para tranquilizar a la paciente que tiene dudas. Por ahí respondemos muchas preguntas, muchas dudas que tienen acerca de los casos, mandan fotocopia o fotos de los exámenes, de los resultados, y vamos como tranquilizando a la paciente mientras llega a la consulta. O sea que en los profesionales los pacientes van a poder también hacerte las preguntas que quieran, enviarte. Claro, o sea, literalmente sí, vamos a tener la consulta. Toda esa parte, porque es que es importante que la gente sepa, que sospeche. De hecho, la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Ovario tiene 2 objetivos. Es que es una enfermedad de la cual incluso los médicos no conocemos muchísimo cuando estamos en la medicina general. Digamos la regla natural de esta enfermedad es que la paciente de 60 años comienza a presentar dolor abdominal, va a la urgencia porque le duele, el médico le dice eso es colon irritable. A los 4 meses otra vez colon irritable, y así la paciente se demora 2 años hasta que alguien le palpa una masa o le dice, señora, hágase una ecografía, y esa ecografía nos reporta una masa de gran tamaño, líquido libre, implantes tumorales, cuando ya nosotros realmente poco o nada podemos ofrecerle, porque la biología de este cáncer es ser un cáncer agresivo, que se presenta en estadios avanzados y que cobra, esa demora en el diagnóstico es lo que le cobra vida a las pacientes. ¿Por qué el cáncer de seno es silencioso? No duele. No. Voy a hacer el de seno es silencioso, no duele, no molesta, y el de ovario sí se siente dolor. Lo que pasa es que en el ovario o en el abdomen nosotros tenemos tantos órganos y podemos tener dolores o sitios no específicos. Cuando no hay un compromiso infiltrante al peritoneo, es decir, a la capa esa que recubre los órganos,
las células están por ahí, digamos, nadando. El cáncer de ovario hace metástasis dentro del abdomen por un proceso que se llama exfoliación. De la superficie de ese tumor comienzan a desprenderse células que van nadando y se van prendiendo o se van adhiriendo a distintos órganos de manera superficial. En ese momento no da síntomas porque no hay una infiltración a intestino, a hígado, a vaso, a estómago, que pueda dar una sintomatología. Cuando ya la comienza a dar es porque ya hay un compromiso infiltrante. Y normalmente esto aparece ya en estadios avanzados. Cuando ya no hay... Cuando no tenemos mucho por hacer en estas pacientes. La gran mayoría, 80% se van a presentar en estadios avanzados. Doctor, el mensaje para que todas las mujeres tengan pendiente el cáncer de ovario y se hagan su tratamiento desde su parte, por favor. Ok, mira, es importantísimo. Yo se lo digo a las mujeres. Mujeres, ustedes se conocen mejor que nadie, conocen mejor su cuerpo que cualquier otra persona, que cualquier médico, o que su esposo, o que su compañero, o que su pareja. Ustedes conocen y saben cuando algo no anda bien. Si ustedes tienen la sospecha de que algo no anda bien en su sistema reproductor por un sangrado anormal, por un dolor que apareció, que antes no estaba, por favor consulten de manera temprano a un especialista, bien sea de su EPS o háganlo de forma particular. Porque a veces pensamos que invertir en salud o en gastar 80,000, 90,000, no sé, lo que vale una cita con ginecología general para hacerse una ecografía es mucho dinero. No, realmente no lo es, porque en esto vale la pena detectar de forma temprana. Doc, aquí le pregunta, ¿los anticonceptivos pueden causar cáncer? No, los anticonceptivos son un factor protector para cáncer. La paciente que usa anticonceptivos no tiene ovulación. Luego entonces ese proceso de ovulación no rompe la superficie del ovario y es un factor protector para la aparición de cáncer de ovario. Si una mujer toma anticonceptivos durante 5 años, tiene 56% menos riesgo de padecer cáncer de ovario. Y si lo hace por 10, es casi un 70% menos chance de padecer cáncer de ovario. Es un factor protector. Entonces pregunto, ¿cuál anticonceptivo es más recomendable? Todos. ¿Oral, inyectado? No, mira, eso es variable. Todos los anticonceptivos cumplen la misma función y va a depender del acomodo o de la preferencia que tenga la paciente. Si es buena para tomar pastilla, tome pastilla, que además tienen efectos sobre el acné, sobre el cabello, sobre el cutis, muchas cosas bonitas. Si le gusta inyectarse, inyéctese. Si se quiere colocar un dispositivo que no le venga la menstruación como los hormonales, colóqueselo y así le va bien. O sea, eso es, digamos, paciente dependiente. Doctor, a partir de las 7 de la noche vamos a estar haciendo el programa con usted en Los Profesionales. Sí. Expectativas del programa, cómo se sintió ante la cámara. Sí, no, súper. Esta noche tenemos un programa espectacular con un testimonio muy bonito, porque y ahí vamos a darnos cuenta de que el diagnóstico de esta enfermedad al principio puede ser muy duro, pero que llevando definitivamente las cosas pasito a pasito y teniendo pues por encima de todo la confianza siempre puesta en Dios, las cosas se van dando de la mejor manera. No se pueden perder eso. Esta noche vamos a hablar de signos, de síntomas, de manejo, y vamos a tener un testimonio súper lindo de una de mis pacientes.